Los principios de la comunicación. La comunicación ha acompañado desde siempre al ser humano. El hombre es un ser social por naturaleza y por tanto depende del contacto y de la comunicación. En la actualidad, la comunicación se define como el proceso de transmitir y recibir señales y mensajes. En todo proceso de comunicación es conveniente distinguir los siguientes elementos: el transmisor o emisor, el receptor, el canal, el mensaje o información, el código, la retroalimentación, el ruido o interferencia. La comunicación depende de varios factores, entre los que conviene sacar la cantidad de información transmitida, la cantidad de información recibida, la capacidad de canal para transmitir la información, el tipo de información transmitida, el significado de la información y la motivación del receptor para la capacitación de la misma. Los transmisores tienen sus limitaciones en la emisión de mensaje. Posiblemente, si te propones sí y no en forma simultánea, puedes lograrlo manejando el lenguaje oral, el corporal y escrito. Con mucha habilidad quizá puedas combinar en 3 diferentes mensajes. Como emisor, tiene límites de cuanto al volumen de información que puedes manejar. El mismo le sucede a todos los demás emisores. De aquí podemos derivar un primer principio de la comunicación. La eficiencia de la transmisión de un mensaje se encuentra en función del volumen de la información que es capaz de manejar el emisor. En contraparte, los receptores no son capaces de captar mucha y diferente información al mismo tiempo. Seguramente tu capacidad será más limitada que la que puedas descubrir. Por otra parte, es sabido que la información que resulta interesante para el receptor tiene mayor probabilidad de ser captada eficientemente. A este ejemplo bien puede aplicarse el principio de que la información significativa tiende a ser más eficientemente recibida que la que no es. Para terminar con los principios de la comunicación, entre mayor sea la motivación del receptor en captar la información transmitida, esa tendrá mayor probabilidad de ser recibida eficientemente. La comunicación en las relaciones interpersonales. Estos principios de la comunicación son aplicables tanto en situaciones donde interactúan dos personas como en las que interactúan grandes grupos de personas. También nos permite identificar los procesos que ocurren cuando una persona entra en comunicación consigo misma. En las relaciones interpersonales, los participantes juegan ambos papeles, emisor y receptor. Entre ellos se abren varios canales de comunicación para transmitir mensajes que son interpretados por el interlocutor, quien trata de descifrar el código empleado por la otra persona. Se basa en lo que decimos y en lo que hacemos, es decir, en ella intervienen la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es la que sustenta el lenguaje oral y escrito, mientras que la comunicación no verbal es la que se desarrolla sin el empleo del lenguaje verbal. En ella son esencialmente importantes la forma en la que la persona utiliza el tiempo, el espacio y los movimientos del cuerpo. En la comunicación interpersonal, tanto los mensajes verbales como los no verbales se entremezclan, pudiendo llegar a generar cierta interferencia entre sí. En esta clase de comunicación impacta el tipo de contacto establecido entre las personas. Ambos participantes en el proceso reciben constantemente información que mueve procesos inconscientes en los que se cuestiona la imagen que cada uno guarda de sí mismo. Manuel Rodríguez expresa algunas recomendaciones para hacer más efectiva este tipo de comunicación. Número 1. La palabra debe honrarse. Uno es su palabra, para bien o para mal. Número 2. La palabra pone en evidencia integridad personal. Integridad significa ser de una sola pieza. Número 3. Lo que se habla o escribe debe de ser expresado responsablemente. Número 4. Lo que se dice es sinónimo de jurar o de prometer, sobre todo en lo que se refiere al trabajo o a otras personas. Y número 5. Las bromas y la plática trivial tienen su tiempo y su lugar. La persuasión. A la psicología como disciplina le interesan todos los fenómenos de la comunicación, ya que ellos causan impacto en la mente de las personas y son capaces de modificar sus valores, actitudes, ideas y conductas. La persuasión es uno de los hechos que más han interesado a los psicólogos. El interés viene de la hipnosis y la sugestión, que permitieron identificar algunas formas para lograr influir en los puntos de vista y conductas de las personas.
Como persuasión se entiende al fenómeno de la comunicación cuya acción se efectúa con el único propósito de provocar cambios en actitudes o en las conductas de quienes lo reciben. En la década de los 70, Sundra Heibels y Richard Weaver lograron sintetizar la información existente acerca del tema y consideraron que la persuasión se consigue mediante 3 vías diferentes pero perfectamente combinables. 1. Logos, en griego palabra. En esta forma, para lograr la persuasión, se presentan los hechos de tal suerte que puedan ser comprobados por el propio persuadido. 2. Patos, en griego sentir. Utilizando los sentimientos y actitudes del oyente se establece una clara relación entre ellos y el cambio que el persuasor pretende lograr. Este cambio es provocado sutilmente mediante la manifestación de empatía con las personas y haciéndole ver que los cambios propuestos son de alguna manera la solución que se deduce de manera inevitable de su estado anímico. 3. Ethos, en griego moral. Cuando una persona que desea lograr la persuasión en otra se presenta como alguien que por su buena voluntad, por su buen juicio y su carácter accesible, tiene la autoridad moral o el poder socialmente reconocido para solicitar el cambio requerido. Las campañas electorales, publicidad comercial, proselitismo religioso, motivación de trabajadores son ejemplos donde podemos observar las 3 formas de persuasión: logos, patos y ethos. Por lo tanto, los grandes oradores, líderes, políticos, sacerdotes, vendedores, etc., son quienes emplean la persuasión. El rumor. Con cierta frecuencia, los rumores son definidos como una transmisión de información verbal de persona a persona, y en realidad son una forma más de persuasión. Por lo general, cuando se habla de rumores se sospecha de la veracidad de la información. Sin embargo, paradójicamente, quienes reciben y transmiten el rumor de alguna manera le conceden mayor credibilidad que otras comunicaciones. Tras el terremoto que destruyó varias colonias de la Ciudad de México, en septiembre de 1985, circuló el rumor de que el número de personas que había fallecido durante el sismo había sido mucho mayor de lo que oficialmente reportaron las autoridades. Este rumor quedó tan arraigado en la mente de muchos capitalinos que casi 2 décadas después de la tragedia se sigue afirmando que el número real de víctimas mortales sobrepasó en mucho lo informado. Fenómenos como este fueron explicados desde hace más de 40 años por Leon Festinger, quien lo hizo desde el punto de vista de la teoría de la disonancia cognitiva. Para Festinger, una cognición es lo que la persona sabe de sí misma, de su conducta y de su entorno, y disonancia es cuando la relación que mantienen 2 cogniciones implica una contradicción, es decir, cuando el opuesto de un elemento se deriva del otro. La propaganda suele asociarse con la difusión de ideas a través de variados medios con el objeto de ubicarlas en la mente de los receptores, buscando por lo común fines políticos. Todos los integrantes de la sociedad moderna somos sujetos y a veces víctimas de la propaganda. Una campaña para elegir presidente municipal o gobernador de nuestro estado, lo mismo que una campaña de vacunación antirrábica, una campaña de concientización ecológica, de limpieza de las calles, de ahorro de energía eléctrica, etc., son temas propagandísticos. El fundamento y propósito de toda propaganda es la sugestión. La propaganda se basa en el hecho de que los seres humanos creemos unos en otros de forma natural. De igual manera, la publicidad emplea las mismas estrategias para convencernos de que lo dicho en torno a algún bien de consumo o bien duradero responde a nuestras expectativas. Tanto en la propaganda como en la publicidad se investigan las principales necesidades de la persona y se establecen vínculos entre el producto y dichas necesidades a fin de presentar a este como la mejor forma de satisfacerlos. La propaganda y la publicidad actuales pretenden lograr un posicionamiento de los productos en la mente del público, es decir, conseguir que los integrantes de una sociedad logren asignar una posición específica a cada producto en su mente. Por ello tratan de ser los primeros en impactarlas. Si no es posible, entonces se debe buscar un medio de fijar el posicionamiento del producto del político o de la persona que llegó primero.